que Jehová bendijo, no se puede maldecir. No hay maldición. Amén. Lo que Jehová bendijo, no hay diablo que lo pueda bendecir. Contra el pueblo de Dios no hay maldición. Dice, contra Israel no hay agüero. ¿Qué es agüero? Un conjuro. Porque hay gente que dice, es que me están haciendo brujería. Si no eres cristiano, no necesitan hacerte brujería, estás sin cabeza. Pero cuando eres, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Para los que andan o no andan. Para los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. No basta con tener apellido de cristiano, hay que andar en el Espíritu. Amén. Pues buenos días. Hoy nos toca, si vemos en la pantalla, pues es eso que cuando nos compartieron el Evangelio, estaba aquí, no sé cómo tú lo concebiste en tu imaginación, ¿verdad? El Calvario, la cruz, hay un himno precioso en el Monte Calvario y tomamos la imagen de una cruz vacía. ¿Por qué? Porque el que estaba en la cruz ya no está en la tumba. No busques entre los muertos al que vive, ha resucitado. No está en la tumba, la cruz está vacía, la tumba está vacía, pero el trono está ocupado. Aleluya, aleluya. Entonces, ese es el Evangelio. La mala noticia, para dar la buena noticia hay que dar la mala noticia. Todos nacimos muertos en delitos y pecados. Somos una raza, caída, porque el pecado entró por un hombre y por ese pecado la muerte. Y el salario de la muerte es castigo eterno. Pero por otro hombre, ¿cómo se llama? Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, entró la vida, el perdón y la vida eterna. Aleluya. Así que todos los que estamos en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Eso que a veces te dice, explícame, y tú le dices, es que no sé qué pasó, lo único sé que yo era ciego y ahora veo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué te hizo? No sé. Pero sí sé que algo sucedió. Porque si tú me preguntas, no sé, hace 5 o 10, cuando el Señor te alcanzó y andabas en el mundo, jamás estaba en tus planes apresurarte un domingo para estar, Él me sostendrá. No, andábamos buscando otras cosas que nuestra carne anhelaba. Pero Él hizo el milagro. ¿Qué hizo? ¿Qué te hizo? No sé. Es la extraña operación. Cambió mi corazón de piedra y me puso un corazón que ahora quiere las cosas de Él. ¿Sí se entiende? Y este es el día del Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Exhortar. Recuerde que yo aquí soy el predicador, hermano, esperando que más predicadores se levanten. Mi trabajo no es checar todo, hermano, que si los discipulados, no, que si visitar enfermos, que si ministerio de acá, de allá, no, yo soy el predicador, el que le exhorta con la palabra. Sí, ese es mi trabajo. Aleluya. Y esforzarme para hacer ejemplo, hermano, porque ese es el tema de todos nosotros. Que la gente que no conoce a Dios vea nuestro ejemplo y glorifique ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos, al verlo. Así que en Juan capítulo 8, versículo 31, ponle el título, recibiendo, pero no perseverando. En Juan, o sea, este es un versículo, un texto sumamente conocido, pero ese es el peligro que decimos, no, Juan 3:16, ya me lo sé. Así. No, hay que entrar ¿cómo? Quítate el calzado de tus pies porque la tierra que vamos a pisar, santa es. Y decía yo en mi introducción, el Evangelio. ¿Cuál es lo contrario del Evangelio? Si el Evangelio es buena nueva, lo contrario es ¿qué? Mala nueva, mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que todos nacimos en pecado. ¿Por qué hacemos lo malo? Porque nacimos malos.
Y esa es una lucha grave. Y nada puede remediar esa situación humanamente hablando, hermano. ¿Sí? Pero vino Cristo para hacer posible lo imposible. Y ese es el evangelio. Para dar el evangelio hay que dar la mala noticia, que todos nacimos en pecado. Pero ahora te voy a decir el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La buena nueva. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es el evangelio? Jesucristo es el evangelio. Porque la buena nueva es que os ha nacido un Salvador. Wow, estábamos perdidos, sin posibilidad de salvación. Pero ¿saben qué? Nació el Salvador. Es el evangelio, es Jesucristo. Perdón, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y donde sembremos iglesia, hermano, si es Cozoleacaque, si es Acayucan, si es Coaxacualco, si Dios nos permite, ¿cuál es el nombre que va a llevar? Iglesia de Cristo en donde esté. ¿Por qué? Porque en la Biblia se escriben las cartas a la iglesia de Cristo que está en Corintios, a la iglesia de Cristo que está en Roma, a la iglesia de Cristo que está en Galacia, a la iglesia de Cristo que está en Asia, etcétera, etcétera, a la iglesia de Cristo. ¿Qué tenemos entonces que entender nosotros? Diga conmigo al unísono, la iglesia es de Cristo. Punto. Y debemos vivir como administradores y para la gloria de Dios. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver en este título? ¿Recibiendo qué? El evangelio. Pero no perseverando. Vamos a verlo con base en la palabra del Señor. Y les decía yo que en Juan capítulo 8 hay un pasaje donde el Señor llega y confronta a los principales de Israel y dice algo que nosotros lo repetimos muchas veces, pero hoy, con la presencia del Espíritu Santo, todos aquí, vamos a pedirle que nos muestre más esto. El tema de la libertad. ¿Qué libertad? Del pecado, hermano. Porque recuerde, nacimos esclavos. ¿De qué? Del pecado. Y Cristo vino a darnos, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo sigue dando libertad a los cautivos. Aleluya. Entonces llega el Señor Jesucristo y este es su evangelio y esto es lo que Él habla. Y ofende al pueblo de Israel. ¿De qué tanto lo ofendió? Lo mataron, lo llevaron a la cruz. Pero ellos no sabían que ese era el propósito, porque la paga del pecado es muerte. Y Él bajó para morir por nosotros. O si lo ponemos de otra manera, para morir por mí, para morir por ti. Cristo murió por mí. Dos nada más. Cristo murió por mí. ¿Por qué murió? Cuando yo digo Cristo murió por mí, yo estoy reconociendo en eso, está implícito que yo soy pecador y que el salario del pecado es muerte. Pero qué dicha, hermano, que el que murió es otro en nuestro lugar. Nosotros ya no vamos a morir eternamente, porque ya Cristo pagó, Cristo bebió la copa de la ira del Padre. Ya no la vamos a beber nosotros. Y eso hay que celebrarlo. Ese es el evangelio, la buena noticia. Y en la iglesia, ¿qué se tiene que predicar? De muchos temas, pero sin olvidar que el fundamento es la obra de Cristo. Porque podemos irnos, hermano. Vamos a cumplir 20 años aquí ahora en junio. Y estar predicando de tantas cosas, pero tenemos que volver al camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la senda? Dice, y Él mismo estará en él, dice en Isaías, en el camino. Y el que anduviera en él, por muy torpe que sea, no se extraviará. Pero ¿de qué está hablando la figura? Recuerden, la Biblia no hay que literalizar. Es
alegorías, son figuras, son espirituales, ¿sí? Cuando Isaías profetiza y ve que en estos tiempos, dice, habrá un camino y será llamado camino de santidad. O sea que sin santidad nadie lo verá. Ok, entonces nuestro título, por cuestión de archivo, es recibiendo, pero no perseverando. Ok, dice Juan capítulo 8, el subtítulo en mi Biblia, la Reina Valera con título es La verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban y bendicen al Señor? La verdad os hará libres. Recuerde que en el mundo hay verdades relativas, pero hay una verdad absoluta. El mundo maneja ¿qué? Verdades relativas. Siempre pongo el ejemplo del café. Alguno toma café en la noche y dice, si yo tomo café en la noche, amanezco, no duermo. Para él la verdad es que el café quita el sueño. Pero hay otros que dicen, yo tomo café y hasta me arrulla. Y para él la verdad es que el café relaja. ¿Cuál es la verdad absoluta? Que el café tiene cafeína y es un acelerante. Hay gente que tiene tolerancia a la cafeína y otros que no. ¿Sí? Esas son verdades ¿qué? Relativas. El mundo tiene verdades, pero en la Escritura hay verdad. ¿Qué es la verdad? Le dice Pilato al Señor Jesucristo. Estaba hablando con la verdad encarnada y estaba preguntando, ¿cuál es la verdad? Jesucristo, ¿qué dice de él mismo? ¿Que él es una verdad? No, él es la verdad encarnada. Él es la verdad. Aleluya. Y es lo que él les dice, mire en el versículo 31. Dijo entonces Jesús, ¿a quién? A los judíos que ¿qué? Que habían creído en él, que él era el Salvador. Mire, hasta ahí está relatando todo hermoso. ¿Sí se escucha? Si vosotros, subráyalo si la Biblia es suya, permaneciereis, ¿es solo que permanezcas? Voy poniendo ejemplos. Conocemos gente que llegó a una confesión de fe y tienen 30 años y están permaneciendo, pero no es en la palabra del Señor. Y ese es el peligro, hermano. ¿En qué nos basamos? Señor, Señor, en tu nombre predicamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Ellos recibieron el evangelio, pero no perseveraron en el evangelio. Recibiendo, pero no perseverando en su palabra. Hay gente que recibió el evangelio, hermano. Y con todo amor y todo respeto está la confesión popular. Usted conoce gente que cree en el evangelio, pero ya no viven en el evangelio. Adoran ¿qué? A María, que es la madre de Cristo. No, María no es madre de Cristo, María es madre de Jesús, hombre. Hay un Jesús terrenal, hombre, en los días de su carne. Y él nació como todos para que en todo tuviera entendimiento y compasión de nosotros. Él es Dios, él nunca había sido hombre. Él fue hecho hombre y él sufrió y él lloró y él se deprimió y él cuando estaba le habló a Pedro, a Juan, a Jacob, a los de tenía él su grupo y les dijo, ayúdenme a orar por mí porque ya no voy más. Jesús, ¿cómo? Sí, Jesús hombre. Por eso dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. No hay nada que seamos tentados que sea sobrehumano. Toda tentación Dios la da, pero con la tentación da la salida. Jesucristo fue tentado. Jesucristo se cansó. Jesucristo lloró. Jesucristo le dijo a su grupo, ayúdenme a orar porque mi alma está, ¿qué dijo? ¿Cómo? El Señor se angustió. Y usted no se angustia. Yo sí.
Usted no se cansa. Usted no llora. Usted no dice ¿de qué vale? ¿De qué va? Porque es nuestra carne, se cansa, hermano. Y vivimos en una tierra contraria. Estamos cruzando un valle sombrío. Aquí no es el paraíso. Maldita será la tierra por tu causa, le dice Dios al hombre. Suena fuerte, pero estamos en una tierra ¿qué? Maldita, hermano. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, subráyelo, permanecieres. No en la iglesia, hermano. Tengo 60 años como cristiano. ¿Y qué has hecho? Nada. No es de estar allí y sacar una credencial. Hay iglesias donde te dan la credencial. Y cuando eres fiel diezmador, te dan una credencial que dice fiel diezmador. Sí, digo, no está mal, es administrativo. Pero el tema es que yo te quiero compartir lo que el Señor me da. Hablo. ¿Y usted qué tiene que hacer? Lo que hicieron los bereanos. Ok, Pablo dijo esto y checaron las escrituras que tenían. Y confirmaron que lo que Pablo dijo estaba en las escrituras, dice, y creyeron. ¿Sí? Y aún mujeres dicen, nobles no pocas, dice. Muchos creyeron. Entonces el Señor, ¿qué nos manda? ¿Cómo es que se accesa a la libertad? ¿Solo por recibir el evangelio? No, es por permanecer en el evangelio y crecer en el evangelio y dar fruto en el evangelio. El tema de Dios es que no es asunto de que ya soy cristiano. El Señor pide ¿qué? Fruto. ¿Cuáles frutos son? Juan el Bautista. ¿Cuáles son los frutos? Que avalen que ya nos arrepentimos, hermano. Que somos nuevas criaturas, que lo que antes hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Eso es crecer, porque lo que se trata, recuperar, Efesios 4, la imagen perdida del hombre, la imagen caída de Dios en el hombre. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón maduro en Cristo Jesús. Amado, se trata de crecer, no de permanecer. Ese es el sermón, ese es Amado, no nada más seas miembro de una iglesia, crece. Pero ¿cómo es que se crece? En los cultos, viniendo a los cultos, es parte. Pero de allí, ¿qué tienes que hacer? Amado, tomando la analogía, ¿cuántas veces hay que comer? Otra vez a la iglesia, otra vez lo mismo, van a cantar, van a dar la bienvenida, se va a pedir la ofrenda, el pastor va a pasar a predicar y ya lo hice y ya me voy. No, hermano, usted tiene que estar entregado a la oración. Usted tiene que estar entregado a la meditación de su palabra. Y usted tiene que dar fruto. No se trata solo de ¿qué? Recibir el evangelio. Pero este es el mensaje. Y luego decir, no, yo tengo 20 años en la iglesia. Yo empecé en una iglesia hace como 30 y más de años. De allí se cumplió mi propósito, nos salimos, fundamos otra, estuvimos 10 años allí. De allí el Señor me movió y ya vamos a cumplir 20 años aquí. Entonces usted dice, wow, qué cristiano. Es que no es de antigüedad. En el trabajo, aunque no hagas nada, tú ahí estás y ya llegó tu tiempo laborable. ¿Qué dices? Chueco que derecho, yo ya me voy y me van a pagar. Pero aquí no, hermano. Aquí tenemos que esforzarnos, luchar por comprender, porque tenemos una naturaleza mala. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Necesitas ir con un doctor a que te vea el corazón y no el físico? No. ¿Qué dice en Isaías 1:6? Que el hombre, dice, desde la coronilla hasta los pies es una hinchada y podrida llaga. Y eso, ¿cómo? ¿Eso soy yo? Sí, pero ¿por qué me ofenden? No, Dios está hablando para que sepamos contra quién batallamos. Tenemos además de principados y potestades el ataque, pero aparte ¿contra quién? ¿Quién es el más fuerte? Yo mismo.
Yo tengo problemas conmigo mismo, con mi pecado. No estoy aquí como aquel que no peca, no. Lucho, lloro, gimo. Digo, Señor, ¿cómo es posible? Pues es posible. Y lo vimos hace poco, vimos la vida de David. Y decimos, ¿por qué David pecó? Si David no hubiera tenido ese pecado, hubiera sido perfecto y él pudo haber muerto en la cruz por nosotros. Pero él pecó. Y confirma Romanos 3 que no hay hombre que no peque. Estar buscando gente que no peque, aquí de este lado no hay, hermano. Amén. Muy bien. Mire la doctrina del Señor Jesucristo. Les dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, ¿qué está subrayado ahí? Permaneciere, este es el tema, permanecer, pero ¿en qué? En su palabra. Amados, si nosotros permanecemos en su palabra, hay 66 libros, y le digo, ¿sabe qué? No los vamos a agotar de este lado del sol. Porque es nuevo, y abres algo y tú dices, ¿y esto dónde estaba? Yo no lo había leído, y ya llevo más de 30 años. ¿Se imagina? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Amado, no tenemos que olvidar que la iglesia se trata la gran comisión. Mateo 28, el Señor resucitado dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nos embiste a usted y a mí de esa autoridad y nos dice, id. Decía un pastor, ¿qué parte del id no entiende? Id. Y donde estemos y donde andemos, tenemos que hacer discípulos. Así que se trata de hacer discípulos. La iglesia tiene que hacer discípulos. Ese es el mandato que nosotros tenemos. Y son los 3 puntos que puse en Cozoleacaque. O sea, amar a Dios. ¿Con qué? Con todo nuestro ser. Segundo, hacer discípulos. Y tercero, Él quiere que su casa sea llamada casa de oración. Si nosotros nos mantenemos en esos 3 puntos, tenemos para trabajar. Recuerde, no se trata de hacer creyentes, hermano. Se trata de hacer discípulos. Están ahí los que están añadiéndose a esta congregación. Aquí el mandamiento que tenemos está en la Biblia, Mateo 28. ¿Y es hacer qué? Discípulos. Ok. Seréis verdaderamente, amado, ¿qué puedo entender ahí si lo pongo contrario? ¿Hay falsos? ¿Falsos qué? Falsos discípulos. Y hay verdaderos discípulos. Hay gente que recibió el evangelio y están, hermano, pero no son verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque no han perseverado en la palabra. Amado, mire, y es por amor, le digo, si usted no persevera en la oración y no persevera en la meditación, no cuando venimos a la iglesia, porque a veces no se puede venir, hermano. Yo porque aquí es mi trabajo, no puedo faltar. ¿Sí? Pero yo sé que usted tiene múltiples cosas que hacer y a veces uno quiere, hermano, pero no puedes venir. Pero, amado, no veniste aquí, ya no vas a meditar. No, hermano. Usted venga o no venga a la congregación, le ruego por favor que se entregue a la oración si usted ya recibió el evangelio. Entréguese a la oración. Entréguese a la meditación de la palabra y esforcémonos, porque esto es personal, hermano. Cada uno por cumplir. Apréndase de memoria el Salmo 1, pero no para decirlo de memoria, para que nos los apliquemos. ¿Cuántos queremos ser felices? Y cuando dice bienaventurado, no habla de felicidad, dice sin número, o sea, 1000 veces, para que me pueda yo explicar en el español, 1000 veces feliz. Amado, el hombre, nuestra lucha es por la felicidad. Cuando no te duele nada, que te levantas, nosotros los de 65 y más, a veces cuando yo hago fiesta es cuando no me duele nada, hermano. Anoche tuve una noche terrible, hermano, me dolía todo.
Yo hasta pensé que dije, se va a morir el viejo. Eso es, ¿y somos qué? Y buscamos la felicidad. ¿Por qué tomamos para el dolor? Porque el dolor te duele la muela, ya no estás feliz, aunque el manjar esté muy rico. El ser humano fue creado por Dios para buscar la felicidad. ¿Sí estamos ahí? ¿Y qué es lo que dice el Salmo 1 de la felicidad? 1000 veces feliz, ¿quién? El ser humano, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de ¿qué? ¿Qué es escarnecedores? Que agarran carnita, arrancan carne. Se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Resultado será. Imagínense, no es un árbol en el desierto, es un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué sucede con él? Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Y luego habla lo antitético, o sea, la antítesis, no así el malo. Y ahí habla la crónica de alguien que no busca, que no lee, que no ora. ¿Cuántos reciben el consejo de Dios? Ese es el consejo de Dios. Y eso te hará ser verdaderamente, pero aparte de verdaderamente libre, vas a ser un verdadero discípulo. No solo recibiste el evangelio, no solo estás asociado a una iglesia local, no, tú estás ¿qué? Porque ¿de qué se trata? Crecer. Pablo le dice a los corintios, lo estamos estudiando los jueves, debiendo ser ya maestros, dice. No puedo hablarles como a espirituales, les tengo que hablar como a carnales, dice, porque eran niños y son niños, no les puedo hablar como espirituales. En Hebreos dice, hay cosas en la Biblia que se les hacen difícil de entender. Y dice ¿por qué? En Hebreos 5, porque se han hecho tardos para entender. Amado, ¿sí me estoy explicando? Recibí el evangelio, ahora ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo. Usted ha oído las parábolas de los talentos. A uno le dio 1, a uno le dio 2, a otro 3, a otro 5. Hermano, todo eso se aplica ¿en qué? Ya vino el evangelio a ti. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Multiplica, crece. ¿Y cómo va a crecer un recién nacido? Deseando la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. No somos salvos. Aquí vamos a tratar en el punto número 2. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Ya recibí el evangelio? ¿Soy miembro de una iglesia? Sí. Y eso ya es de que soy salvo, porque dice que la salvación es por creer. Sí. Pero Santiago, cuando los confronta, les dice, ¿tú crees que Dios es uno? La respuesta es sí. Y Santiago dice, bien haces. Y luego, ¡pum!, los demonios también creen y tiemblan porque saben que el infierno les espera. Amado, no se trata solo de recibir el evangelio y de ser miembro de una iglesia. No, si aquí no es por eso, no es vacuna. El desafío a nosotros es ¿qué? Diga conmigo, ¿de qué estamos hablando? Recibiendo, gloria a Dios, recibí el evangelio. Yo lo recibí por un cassette, no fue en una iglesia, no fue con un predicador, fue con un cassette. Sí, estaba yo muriendo, tenía yo locura ya, delirio, droga, alcohol, todo. Recibí el evangelio. ¿Eso basta? No. Hay que perseverar en la doctrina, en el evangelio de Cristo, para que entonces cuando yo vaya o Él venga, yo no tenga temor, yo tenga la seguridad que Él me perdonó por amor, que me justificó, que me regeneró, que me santificó y me va a glorificar. Esa es la doctrina, hermano. Ahora, ¿es por temporadas? No. Cada día, bienaventurado el varón, que de día y de noche. ¿En qué está su delicia? En la palabra de Dios. Amado, con todo respeto,
Y al que le caiga, que lo tome y tome la exhortación. Si no oras, estás muerto. Si no lees, estás sepultado. ¿Sí se oye? Es necesario, porque no solo de pan vive el hombre, esa es la parte física, pero el que ya nació necesita ¿qué? El agua de vida, el pan, todas esas son figuras. ¿Qué te está diciendo Dios? Ora, lee y apliquémonos la palabra. Muy bien. En el verso 32, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amado, no basta con conocer la verdad. Hay que crecer en la verdad, en la doctrina. Si se da cuenta que no es de aguante, hermano, no es de que aquí estoy. ¿Cuántos años llevas en la iglesia de Jiquilpan, en la iglesia de Cristo? No, yo soy fundador de la iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿qué se debe de ver? Fruto. Esa es la lucha, hermano. Esa es la lucha que pues los demás hermanos te empujan y te dicen, hermano, usted es de los veteranos aquí. Comándenos, llévenos. Muy bien. Recibiendo, pero no perseverando. Mire, los jueves estamos estudiando Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Allí es un capítulo glorioso, hermano. Porque Pablo está reforzando ¿qué? La doctrina, el evangelio. Dice el apóstol Pablo, además, está enlazando desde el capítulo 1 al capítulo 14 y ahora aquí les dice, además, os declaro, ¿qué? Hermanos, esto es para los que nacieron de nuevo, para los que son miembros de la iglesia de Cristo. Os declaro, hermanos, ¿qué? El evangelio que os he... Si no lo encuentra en su Biblia, aquí está en la pantalla. Os declaro el evangelio que os he predicado. Amado, ¿qué tenemos que predicarle a las personas? El evangelio. Él les dice, el cual también recibiste. ¿Cuántos recibieron el evangelio? ¿Qué es el evangelio? La mala noticia es que nacimos en pecado y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor. Cristo es tu Señor. Gloria a Dios. Entonces, recibimos el evangelio. Los católicos lo recibieron, hermano. Los adventistas lo recibieron. Los testigos de Jehová. Todos partimos de esa base. El tema es que si esa doctrina no es exacta, no vas a avanzar. Tú ya recibiste. Y con todo respeto les digo, mira, yo conozco gente en la iglesia católica que envejeció, pero usted le pregunta, no saben nada. ¿Su fe está en qué? En la imagen de María, en la imagen de los apóstoles, en los sacramentos que ellos practicaron por 40, 50 años. Es que recibir el evangelio es el principio. Porque, ¿sí me explico? No es como una vacuna que dice, no, yo ya recibí a Cristo. Ajá, ¿y no te congregas? No, pero ya Cristo está en mi corazón. Y cuando tú te mueras, no, cuando yo me muera voy a ir al cielo. O sea, porque tú lo dices. Es que no tienen doctrina. ¿Sí? Hay que perseverar en la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Cristo. La doctrina de Cristo, hermano. Muy bien. El cual también recibisteis. ¿Y qué les dice Pablo a la iglesia de Corintios y a nosotros? En el cual también, ¿qué se espera? Perseveráis. Amado mío, recibiste el evangelio. La buena noticia, que Cristo murió por ti y te justificó y Dios hizo la regeneración, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Estás viviendo en novedad de vida? ¿O estás regresando? Si tú estás haciendo cosas que hacías antes, no eres nueva criatura. Y tenemos que ir, ¿qué?
Por decir, hay cosas notorias. ¿Quiénes eran mal hablados? Nadie levante la mano. Y después de ahí, ¿quién nos fue corrigiendo? El cónyuge, el abuelo, nuestros hijos, no, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Teníamos maneras de vestir, teníamos maneras de ser y estamos siendo ¿qué? El que comenzó en nosotros la buena obra. Eso es la perseverancia. Dios está haciendo la obra y dile al que está a tu lado y ten paciencia porque Dios está trabajando en mi vida. ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Ok. ¿Qué se espera entonces? Recibir el Evangelio y perseverar en el Evangelio. Verso 2. Mire aquí, este es un tema doctrinal serio, hermano. Por el cual, o sea, el Evangelio. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, hermano, pero es que eso choca, no que la salvación es por fe. No que el que confesar el nombre del Señor será salvo. Sí, pero ¿cómo se asegura de que no quede nada más en un dogma de fe? ¿Cada cuánto soy cristiano? Hoy, mañana. Se da cuenta que no es una vacuna, no es un mantra, no es un dogma, no es una confesión. No, yo me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo ya recibí a Cristo. No. Aquí está la clave. Recibo el Evangelio, persevero en el Evangelio, pero ¿doy qué? Doy fruto en el Evangelio. ¿Y cuáles son los frutos? Arrepentimiento. Que ya no seamos los mismos, hermano. Todavía no somos ¿qué? Terminados. Dice Pablo, una cosa hago. Pablo le dice a los filipenses, olvidando lo que queda atrás, prosigo, me extiendo a lo que está delante, al supremo, a la meta del supremo llamamiento. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a dejar de luchar con esta carne? Hasta el último suspiro, hermano. Que usted muera en fe. Porque hay dos maneras de morir. Usted puede haber estado 50 años en una iglesia y no morir en fe. Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 a Timoteo, yo ya terminé. Le da la estafeta a Timoteo y le dice, he peleado la buena, pero ¿cuál es la clave de lo que estamos hablando? ¿He guardado qué? ¿Qué es eso de guardar la fe? Llegas con tu Biblia y la guardas allí. No, es poner por obra. Guardar significa poner por obra. Así que, si yo vivo en fe y si yo muero hoy, yo espero que mi fe va a estar allí firme. Si estamos allí. Si retenéis, recuerde de qué viene hablando. Recibiste el Evangelio, pero tienes que perseverar en el Evangelio. Y lo repite en el verso 2, lo vuelve a repetir. Dice, por lo cual, de nuevo, si retienes la palabra que os he predicado. ¿Qué te dice Dios a través del apóstol Pablo? Eres salvo. Si no, lo recibiste en vano. Y mire qué tremendo está en Corintios. ¿Qué es? Porque primeramente, este es el Evangelio, hermano. Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo lo recibió de Cristo y él lo dio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que compartir? El Evangelio. Pero de ahí que sigue, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 1, que fuese sepultado. ¿Y qué más? Que resucitó. Pero dígalo como si lo creemos. Resucitó. Estaba escrito. Él resucitó. Él venció a la muerte. Y en eso tengo que estármelo repitiendo a mí. ¿Cada cuánto? Eres mi respirar. Por eso venimos aquí. ¿Y qué cantos, qué himnos se escogen? El Evangelio, porque yo necesito oír el Evangelio. ¿Cuántos estaban siendo ministrados con el canto? Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. ¿Por qué necesitamos? Porque solos no podemos, hermano. Es imposible.
pero con Cristo. Ese es el evangelio. ¿Y por qué confiamos y amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. ¿Y Él cuánto nos ama? Murió por nosotros. Eso tenemos que estar ¿lo qué? Antes de predicarlo a otros, prediquémonoslo a nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados, no por su pecado. Él no tiene pecado. Él murió por nuestro pecado. Y estaba escrito. En el verso 4 dice, mire lo que es el evangelio. Y que fue sepultado. ¿Y qué? Resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego se apareció a todos. Segunda de Tesalonicenses 3:11. Ve ahí el bosquejo. Solo tomé algunos para que se confirme con la palabra el fundamento. Amado, no basta con recibir el evangelio. Hay que perseverar en el evangelio. Hay que crecer en el evangelio. Porque este es el llamado. No es de aguante. No, yo ya tengo 50 años en una iglesia. No, hermano. Crecer en la gracia de Dios y en el conocimiento de las Escrituras hasta que lleguemos a la estatura de un varón maduro, conforme al modelo de Cristo, Jesucristo. Tenemos que ser como Él. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Aleluya. Vea cómo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 11. Está subrayado ahí. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Verso 12. Dice Dios en su palabra, a los tales que le sugerimos, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando ¿qué? Sosegadamente. ¿Qué es sosegadamente, hermano? Continuo, sin hacer tanto aspaviento. ¿De qué estamos hablando? Recibir el evangelio, punto número 1. Pero el punto número 2 que estoy llamando su atención, conforme a la palabra, es ¿qué? Que persevere. Pero nada más es de estar así aguantando el chaparral. No, la paciencia es avanzar contra viento y marea. Avanzar. No, si estuviera fácil, pues cualquiera es cristiano. No, que no solo te mantengas siendo cristiano, sino que avances. Esa es la paciencia. Avanzar contra corriente, hermano. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí estaba sucediendo un problema en la iglesia. Había gente que estaba comiendo de lo que la iglesia proveía, la iglesia en general. Y dice el 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pero a lo que te quiero hacer mención es el versículo 13. Recuerda que estamos hablando de la perseverancia. Dice, y vosotros, hermanos, está señalando un grupo malo, pero le dice a los que quieren oír, pero ustedes no te canses de hacer el bien. Si se recuerdan, yo cuando era joven me decía, muchacho, no te cansas. No, yo nomás me recuperaba y en la madrugada me volvía a ir. Pero ahora, no nos cansemos de ¿qué? Padre Santo. ¿Qué se celebró, hermano? Los veo como que vienen de mucha celebración. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el mal es fácil. Cristo tuvo que bajar para que cambiásemos. Pero lo que es la invitación es, amado, no se canse de hacer el bien. Aleluya. Porque hay mucha gente haciendo el mal. Y lo vamos a ver en Mateo 24. Se va rapidísimo el tiempo. Gálatas 6:7. Estoy poniendo
fundamento bíblico para que entendamos que no basta con recibir el evangelio y aguantar, no. Te es necesario que recibas el evangelio, perseveres en la palabra. Solo así es que vas a dar ¿qué? Vas a dar fruto, porque el Señor demanda ¿qué? Fruto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está usando la analogía de la siembra y la cosecha. Porque el que siembra para su carne, ¿a qué se refiere ahí? Las obras de la carne. De lo que sembró, también cosechará. ¿Y qué cosechará? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu Santo segará ¿qué? Vida eterna. Entonces no se trata solo de recibir y aguantar. No, ya recibí el evangelio, ¿ahora qué? Siembro el evangelio, porque usted no puede evitar que al buscar la bendición para otro, esa misma bendición le dé a usted también. Cuando usted le comparte a otro, usted hasta se reconvierte de nuevo, hermano. Por eso comparte el evangelio. Y en la medida que usted lo comparte, dice, oye, es verdad, oye, ¿qué consejo le di a ese hombre? Y dice uno, tremendo. Ajá, y nosotros apliquémonos a nosotros mismos, hermano. Entre más tú bendices, esa bendición te vuelve, hermano. Verso 9, de nuevo. ¿De qué predicó hoy el pastor? Dígale, no te canses, no dejes de perseverar. Dígaselo, hermano, es duro el camino, pero no te canses. La barca se nos mueve, las olas, todo, hermano, pero ¿qué tenemos que hacer? Dile que está a su lado, no te canses. Pues, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Cuál es la promesa? Porque a su tiempo, ¿a mi tiempo o a su tiempo? A su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Entonces, ¿en qué está implícito? Que si dejamos de cosechar, de sembrar, ¿qué va a pasar? Pues no. O sea, esa es la figura. Si dejo de sembrar, o sea, ahí está el campo. Tengo la semilla, pero si no trabajo la tierra y no siembro la semilla, no voy a cosechar. ¿Sí se escucha? Así que según tengamos oportunidad, mire qué hermoso, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la iglesia, a la familia de la fe. ¿Estamos allí? Efesios 6:13. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, está subrayado, orando cuando hay necesidad, orando cuando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y vigilando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, no basta con recibir el evangelio, hay que mantenerse en el evangelio, y en la medida en que yo sea fiel en eso, va a resultar en ¿qué? Dios, hermano, dice que Él va a pagar a cada uno según su obra. ¿Sí se oye? Vea pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo ser cristianos pasivos,
No, amado, yo le ruego, viva un cristianismo vibrante, vivificante, que cuando alguien lo ve diga, no, ese hermano no necesita anunciar que es cristiano, se ve que está con Cristo. Mire, cuando nace la iglesia en Hechos 1:13 dice, y entrados subieron al aposento alto. ¿A qué? El Señor les dijo que ahí lo esperaran. La promesa del Espíritu Santo. Subieron los 12 apóstoles, María, sus hijos, los discípulos y todos. Dice, Pedro, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Si ellos ya habían recibido el evangelio de labios del Señor Jesucristo, ellos ya ¿qué necesidad tenía? Perseverar. Es que, hermano, hasta que termine, hasta que usted exhale su último aliento, ya terminó. Dile que está a su lado, estás muy joven para jubilarte. Algunos dicen, ya jubílate, sí, pero como cristiano no hay jubilación, hermano. Psst. Dile que está a su lado, estás muy chavo para ya querer estar como jubilado. No, yo tengo 30 años en la iglesia, hermano. Tengo 30 años en la iglesia, ya leíste los 66 libros. ¿Ya conoces la doctrina fundamental? ¿O todavía andas luchando con tus argumentos? No, Él es el Señor. Todos estos, ¿cómo inicia la iglesia? El fundamento de los apóstoles. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y con las mujeres. Y nombra a María, la madre de Jesús. Recuerde lo que es bíblico. No diga María, la madre de Cristo. No, Cristo es su título de Dios. Jesús es un nombre terreno. María es madre de Jesús, hombre, pero no es madre de Cristo. Ella no es madre de Dios. Sí, esto es doctrina, hermano. No para entrar en discusiones que ya no. Usted ya por el Espíritu usted sabe que no debe adorar en nadie más, sino solo en Dios. Dice la vida de los primeros cristianos, Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Quiero que observe lo que la iglesia hacía, la iglesia primitiva, y eso es lo que nosotros tenemos que volver al fundamento. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseverando, queriendo lo mismo cada día en el templo. Entonces nosotros tenemos que estar cada día en el templo, no, hermano. Es aquí una situación porque la iglesia nació y todos los que estaban no se fueron de momento a sus lugares, ¿sí? Pero nosotros, cuando te vayas a tu casa, tú tienes que seguir perseverando. ¿En qué? En querer lo mismo. ¿Qué queremos nosotros, hermano? Que todos sean salvos, porque es lo que Dios quiere. ¿Sí se oye? Esa es tu encomienda, esa es tu comisión, amado hermano. Y tú que nos escuchas, tú llegaste aquí porque hemos orado y se ha predicado el evangelio. Y el Espíritu Santo, Dios, te trajo a este lugar. No fuimos nosotros. Nosotros oramos al que tiene poder para hacer posible lo imposible. Entonces, ¿qué debemos de hacer cada día? Perseverando, unánimes. ¿Qué es unánimes? Querer lo mismo en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los martes aquí comemos, hermano. Y cuando más pobre está la cosa, arrachera es que comemos aquí los hermanos. Mondongo. Venga, aunque sea para la comunión. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hermano, tenemos que amar a los de afuera. No solo entre nosotros,
seamos de buen testimonio. ¿Hacia dónde? No seamos soberbios, no seamos groseros, porque cuando se enteren que estamos en una iglesia, recuerde, no es lo mismo estar en una iglesia que perseverar en la fe cada día, entregado a la oración, al estudio de la palabra, al ayuno y clamando todos juntos para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Dice en Juan 17, que todas las cosas vienen de Él, conocer al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Sigue diciendo más entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y esto en qué va a redundar? No es de que programas de crecimiento, evangelio explosivo, no, hermano. No es método, es vida. Si la iglesia vive, entonces ¿quién es el que va a añadir a la iglesia? El diablo quiere hacer división, pero si nosotros nos mantenemos en la doctrina, perseveramos y estamos siendo de verdad, ¿quién va a hacer que vengan los que van a ser salvos? Dice, y el Señor, si lo lee lo que está allá abajo, léaselo a su compañero si se está durmiendo y dile, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Querer la salvación de los demás, no solo la de nosotros. Pero es triste que muchas veces gente de la iglesia ni siquiera piden porque sus hijos sean salvos, porque sus cónyuges sean salvos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son salvos, porque recibieron el evangelio y lo enterraron. Y es de llorar, no es de ponernos aquí como que no, es que me duele, hermano, porque es mi trabajo. Yo aquí soy el predicador, hermano, temporal. Aproveche la palabra, aproveche la exhortación, no se moleste, no diga lo está diciendo por mí. No, te prometo que no es por ti, porque lo que yo espero de ti, que si ya tienes 3 años y medio, ya seas maestro, ya no seas reprensible. Si digo, es que no has leído la Biblia, lo está diciendo por mí. No lo digo por ti, es una exhortación. Si tú estás leyendo la Biblia, ¿qué tienes que hacer? Te alabo, mi vida depende de ti. Pero si te cae el saco, póntelo. ¿Y qué es lo que te pido? Ora, medita en la palabra. Es malo lo que te estoy pidiendo. No dejes de hacer el bien. Ama a los de afuera y mayormente a los hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos ya avanzando. Vamos entrando al punto número 2. Dice el título, oidores y hacedores. Vea lo que le estoy platicando, lo resume ¿quién? Santiago, el hermano del Señor, hijo de María. Santiago dice que no solamente seamos recibamos el evangelio, sino que perseveremos en el evangelio. ¿Y qué es perseverar en el evangelio? Es aguante. Es decir, yo tengo 40 años en la iglesia de Cristo. Mi padre, pues ya arrepiéntete, porque solo recibí el evangelio para recibirlo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No, yo soy cristiano, yo ya recibí el evangelio. Sí, pero tienes que perseverar en él. Y como fruto va a ser ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y discípulo tiene que ver con disciplina, por el amor de Dios. Es por disciplina y con disciplina. Por esto, Santiago 1:19, palabra de enlace. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para enojarse. Porque en la ira del hombre, hermano, no obra la justicia de Dios. Cuando alguien está enojado, ora. Lee la Biblia. No, entonces dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando estás enojado, no está Dios ahí, hermano.
No está Dios ahí. Tú dices, no, ahorita no me digas nada de la palabra, la Biblia. No me digas de la Biblia. No, entonces ya mejor vete porque te pueden dar un golpe. Sí, porque está ahí. Dios, mira, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Lo aprendimos en la escuela, sí o no? Entonces, tú no puedes tener el espíritu de ira y el Espíritu Santo. No. O está uno o está el otro. Dice más. Por lo cual tenemos que desechar, hermano, toda la inmundicia y la abundancia de malicia. Mire qué fuerte. Y recibir, ¿qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vean este último punto que quiero que se lleve de tarea. Dice que la salvación es por la fe. Sí. Pero el hecho de que usted recibió el evangelio y esté en una iglesia, pero usted no está poniendo por obra todo lo que Dios le manda, entonces usted creyó en vano, no es salvo. Observe aquí, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente recibidores, porque te vas a engañar a ti mismo. Porque si alguno lo repite, es que recibí el evangelio y voy los domingos que puedo a la iglesia y escucho el evangelio. Amén, amén. Sí, pero ¿qué falta? Hacer, poner por obra la palabra. ¿Verdad que es sencilla esta exhortación? ¿No basta con qué? Con recibir el evangelio. No, todo mundo, mire, hoy día con todas las redes sociales y todo, gracias a Dios, la mayoría ya oyó el evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema? No responden al evangelio. Y si usted le va a predicar, le dice, no, yo ya recibí a Cristo, hasta te predican, hermano. Pero tú ves que está viviendo mal. Por eso debemos exhortar ¿a quién? A todos. No te detengas porque te digan, no, yo soy pastor, más duro predícale, hermano. El que oye la palabra, pero no la hace, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se observa a sí mismo y se va y como no tiene que le redarguya la palabra, él piensa que está como bien, dice, y se olvida cómo era, verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué tiene que hacer? Amado, a estas alturas ya de esta plática, de esta exposición, ¿usted persevera en la palabra o persevera en la iglesia? Parece lo mismo, pero no debe ser lo mismo. ¿Usted cuántos años tiene aquí? ¿O cuántos años tiene en varias iglesias? Y si es por antigüedad, usted ya está para jubilarse. Pero el tema es, ¿has perseverado en la palabra? Porque Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y si esto está, no te va a dejar estar sin fruto, hermano. No te va a dejar estar sin fruto. Es que usted le está metiendo palabra, no podrá estar sin fruto. Está usted rebosando y de la abundancia de su corazón, cuando usted abre la boca, usted es evangelio, es palabra, es exhortación. Entonces, pero tenemos una iglesia que solo está ¿qué? Pasando lista. No, yo ya fui a la iglesia. Ajá, y el diablo también va a la iglesia. Aquí no a otras. Sí, porque luego se me ofenden, hermano. El diablo también persevera, el diablo también tiene fe, los demonios tienen fe, dice Santiago, ¿y qué hacen? Tiemblan. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera por el amor de Dios en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Muy bendecido en esto que está haciendo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué unos hermanos están bendecidos y otros no? Porque unos solo pasan lista
y los otros se alistan en el ejército del Señor. Recuerde, si yo estoy lleno, no podré estar sin fruto. O sea, no podrá. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿y qué? Y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí a veces me recetan porque dice, es que el pastor tiene que visitar. No, ¿esto está diciendo para los pastores o está diciendo para todos? 3 nada más, todos. No. ¿Quiénes tienen que visitar? La religión pura es esta: visitar a los huérfanos. ¿Quién? Si Dios te da la oportunidad y hay necesidad, extiende tu mano. Y a las viudas, que en verdad lo son, cuando están en problemas. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Porque tenemos mucho dogma católico metido, hermano. ¿Cuál es uno de los dogmas fuertes de la Iglesia Católica? El velorio. Pecado mortal, hermano. Si muere alguien y no va el cura no va. Hay un ministerio que mandan, que es el ministerio de los sepelios. Llevan órgano, llevan teclado, llevan hasta batería y especiales, y cantan y hacen los rezos, y te pido por tu pasión dolorosa, que a tus pies ruedo y todo. Y, hermano, pero la doctrina es: crees en tu corazón y con tu boca, ¿qué? Confiesas que Jesucristo es Dios, el Señor, el Salvador. No porque cuando ya te mueres, aunque confiese otro por mí, ya no aplica. Si eso fuera, hermano, mire, vámonos. No, es personal. ¿Ya entendió? ¿Y qué se tiene que hacer ya cuando el sepelio, el velorio? Toman el ataúd, y si fue futbolista, ahí lo llevan al campo donde jugó. Y si fue de algún club, allá lo llevan. Hermano, estás paseando. Si ese cuerpo ya no tiene el espíritu, ¿está cómo? Está muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es en vida. Pero como te presionan las familias católicas o de otros dogmas, ¿dónde están tus hermanos? Mis hermanos deben estar orando, deben estar luchando. No, pero no están aquí, ponles tacha. Son dogmas católicos. El otro dogma, el casamiento. Pero ya me desvié. Regresémonos, porque si no, no nos vamos ahorita y ya me quiero ir para cumplir mi encargo. Mateo 24, verso 4, se lo voy a leer todo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad, ¿qué tenemos que tener cuidado? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os confundas, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ahora, es que eso siempre ha pasado. Sí, pero cheque un detalle. Ahora está sucediendo más frecuente. Cuando le digas a alguien de terremotos, pero es que siempre, en Grecia, el Peloponeso, sí, pero eran espaciados. Aquí, la figura que usa el Señor es como la mujer cuando ya viene el alumbramiento. ¿A poco está embarazada y ya de repente, ¡pum!, ya nació el niño? No, vienen ¿qué? Los dolores de parto, pero todavía no es el fin. Pero ¿qué sucede cuando vienen las contracciones, hermano? Cuando ya empiezan a estar más que, por eso dice, cuenta cada cuánto vienen las contracciones, y cuando ya se suceden con más continuidad, corre porque ya van a ser. Entonces, terremotos, pestes, rumores de guerras, nación contra nación. Ahora, la noticia es, ya nos enteramos de una guerra, de una tragedia, de una muerte, y eso era noticia, pero ya mañana ya desbancó esa noticia, ¿sí se da cuenta? Hizo erupción un volcán, y ahora viene una nueva cepa, que sepa de dónde viene y cómo se presenta, con temperatura y una tos que no se te quita y te duele todo y te sigue. Esas son pestes, hermanos, sí, pero ahora está sucediendo más que
está acelerándose como la mujer con los dolores de parto. Esto lo está diciendo el profeta. ¿Qué profeta? Jesús. No es el nazareno, porque él no es de la confesión nazarena. ¿Sí? Pero luego lo explico eso. Ok. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted no busque el amor del mundo, el mundo no lo va a querer si usted es un verdadero cristiano. Muchos tropezarán en todo. ¿Qué? Muchos tropezarán. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al mundo? No, si el mundo está caído. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Entre hermanos nos vamos a estar acusando y entregando al mundo a que nos hagan escarnio. Y unos a otros se... Hermanos, ¿por qué se divide la iglesia? Porque el Señor lo profetizó. Nos aborreceremos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando del mundo, el mundo no tiene amor, está hablando de la iglesia. Ahora, agárrese. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo? Pero es que no somos salvos. Sí, pero todavía no. Entonces, ¿cómo sé que alguien es salvo? Cuando te mueras, vamos a decir, gracias Señor, porque este fue cristiano y murió en fe. ¿Ya entendió? Porque hay muchos que tienen nombre de que viven, pero caminó 30 años en el evangelio, pero no murió en la fe. Y ya cuando murió, llegan las viudas, pero ¿cómo si era el pastor de la iglesia? Pues sí, pero es hasta el fin. Usted no suelte la cruz, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, ¿cuándo termina esta carrera, amados? Hasta que Él venga o yo vaya, diga. Porque eso se va a confirmar. Si soy o no soy plantío de Jehová, por sus frutos los conocerás. Y esto se acomoda solo, hermano. No necesito decir esto es para ti, esto es para ti. No, yo tomo mi parte. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Tengo 30 años en la iglesia de Cristo. Nunca diste fruto, nunca te conocí. Tú estuviste en ese campo, pero no eras plantío de Jehová, era cizaña, y la cizaña se corta y se echa al fuego eterno. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Isaías 26:1. Dios guarda en paz ¿a quién? A su pueblo. Precioso, hermano. ¿Pero a quién? A aquel cuyo pensamiento en Él. ¿Se da cuenta de qué hablamos hoy? Recibir no basta, porque reciben pero no perseveran en el evangelio. ¿Y qué es perseverar? Poner por obra. Amado, aquí no es de que viene y mete su tarjeta y después usted vive una vida. Usted póngale. Usted viene a la iglesia, termina, se va y vive una vida ¿cómo? No, pues es que yo no hago nada malo, ese es el problema. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros doble. Abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Quién es? Está ahí resaltado, guardadora. Amado, guardador de verdad es que yo tomo la Biblia y la guardo. Guardar es poner por obra. Guardar es poner. Oír y hacer. Recibo el evangelio y hago el evangelio. ¿Sí? ¿Sí me expliqué hasta aquí, hermano? Dígame que sí, porque si no, no puedo cerrar mi sermón. Versículo 3. Tú guardarás en mediana paz. Léalo para despertar. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién?
A aquel cuyo en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna en esto, pensad. Mi mente tiene que estar llena de Cristo, llena de Dios. Mi pensar, mi meditar de día y de noche tiene que ser: quiero ser de olor grato para Jehová. Y se va a levantar el mismísimo diablo, el mismísimo infierno y las mismísimas iglesias, hermano. Pero aquí es donde se va a ver de qué está usted hecho. Si a las primeras dicen, no, yo me voy para mi casa, no, hermano. Esto es: vístase de toda la armadura de Dios. Efesios 6:10. Estamos en una batalla sin misericordia, hermano. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así, ¿qué es el mandato? ¿Cómo tendremos completa paz? Hoy pensé en el Señor. Está bien para un poema, una canción. Hoy estuve pensando en ti. Oh, qué tan felices éramos. Sí, pero esa es una carta de amor. Pero el que de día y de noche, todos los días, mi meditación es Él. Él es mi amado. Él es el que ocupa mi pensar. En Él me gozo. Le doy gracias por todo sin merecer lo que me ha dado. Él cuida de mí. Él suple mis necesidades. Y cuando estoy enfermo, Él sana y me conforta en mis dolores. Y cuando fallo, Él me ama. Me dice: ven y estemos a cuentas. Y puedo ir siempre a Él. Estoy hablando en primera persona, pero quiero desafiarlo a usted. Y voy a Él, hermano, cuando peco, cuando fallo, cuando me canso, cuando reconozco que me equivoqué y me siento tan mal. Y encima, para que no se me olvide, hay personas que me dicen, y digo, sí, ya el Señor me lo había dicho. Y voy a Él. ¿Y sabe qué? Él tiene misericordia de mí. Y cuando no tengo para lo que se necesita, me envía. Porque Jehová está con los que me ayudan. No está solo. Y aun cuando te dejare tu padre y tu madre, dice el Señor, yo te sostendré. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Siempre estaré contigo. Y si hay alguien que no miente, se llama Él, Jesús, el Eterno. Es imposible que Él te mienta. Y si Él te dice, persevera, no te avergüences del Evangelio, no desmayes, mantente contra viento y marea. No dejes tu campo de batalla. Ve a uno de los valientes de David, le encargaron que un campito, dice, de frijoles. Y cuando terminó de defenderlo, dice que no le podían arrancar la espada de la mano por la sangre y todo. Estoy hablando de una figura, no decir, no, ahora aquí vamos a hacer matones, no. No, valientes espirituales, guerreros espirituales. Que Dios te ponga y te encargue, porque eres fiel ahí en lo poco. Entra a mi reposo, porque sobre mucho te pondré. Amado, no desmaye. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en ti, ¿por qué perseveramos? Porque en Él hemos confiado. ¿O no dice así? Y luego lo repite en el verso 4. ¿Qué es lo que dice? Confía en Jehová. ¿Cada cuánto? Perpetuamente. Confía en Jehová para siempre. Porque ese va a ser nuestro trabajo en la eternidad. Confiar en Él por la eternidad. Él es el Padre eterno, les dije. Y algunos piensan, es que Él es eterno. Él es el Padre. No, el Padre eterno significa que tu papá y tu mamá te dejó, pero Él siempre será tu Padre. Él siempre será tu papá. Él siempre será tu papá. Nunca te dejará. Él nunca te dejará. Eso significa que Él es el Padre eterno, porque algunas veces es que el Padre eterno, el Padre eterno, ¿qué es?
siempre tendrás papá. Y ese papá no es cualquier papá, es amor. Él te guarda, Él te protege. ¿Quién se va a meter allí si el Señor te tiene? Dime quién. Dime quién. Si Él es tu escudo, si Él es el que te guarda, Él te sostendrá. Tú no te das cuenta, pero Él es el que te ha sostenido. Siempre ha estado allí, siempre ha cuidado de ti. Si estamos de pie, quizás tu papá te dejó porque también a él lo dejaron. Yo entendí a mi papá cuando supe que él no tuvo papá, que él fue hijo de otro señor, de otro, pues claro, pero no era esposo de mi abuela. Y yo le exigía a él, pero ¿cómo me va a dar algo que él no tenía? Y se me complicaba un poco el tema de Dios Padre, porque yo lo que conocía de un padre es que me dejó. Y me dejó cuando más lo necesité. Por eso me gozo. Por eso el título de Padre Eterno, ¿sabes qué? Me da confianza. ¿Qué te va a faltar? Si alguien te diga, sí, le voy a decir a mi papá. Y Él me sostendrá. Nos vamos con esa de Él me sostendrá. Hija, si subes, alguien ayuda ahí. No sé quién estaba en las letras hace un rato. Karencita. ¿Cuántos recibieron? Amado, recíbalo, pero no lo guarde. Póngalo por obra. Y que su fruto sea notorio. Aleluya. Por favor, no diga soy cristiano y no se le vea. Ya tengo 30 años en la iglesia y todavía sigues guardando rencores del año pasado, antepasado. Siempre digo, y a veces lo escucho en los audios, haga un pleito nuevo, hermano. Ya los añejos ya suéltelos, por el amor de Dios. No es que me hicieron, ya caducó. Haga un coraje nuevo. Estoy siendo sarcástico, porque a veces así entiende uno, ¿verdad? Tiene como 20 años, es que no puedo perdonar. ¿Qué tiempo tiene? 20 años, me engañó, me prometió que se iba a casar conmigo y no se casaba. Ay, por el amor de Dios. Busca otro, dice por ahí. Amado, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere. ¿Por qué persevera? Porque en ti ha confiado. Amado, tú puedes confiar que Él es tu sostén, tu noble sostén. Tú puedes confiar que Él es tu Padre y es eterno. Vamos a recibir y damos por terminada esta reunión, pero sí te invito a que meditemos con este canto y nos vayamos preparando para dejar este lugar, pero no su presencia. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Siempre ha sido Él. Pues mi amor muy frágil es. Cuando pensaste que todo había acabado, Él me sostendrá. siempre. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Y Él, ningún otro. Él me sostendrá. En Él está nuestra fuerte confianza, no en los ídolos.
no en las riquezas, no en la fuerza, no en la salud, no en la sabiduría humana. Él es nuestro sostén. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Recíbelo, recíbelo. Ante el precioso sol. Deja de cerrar tu corazón, abre tu corazón. Deja que fluya Sus promesas. esa tristeza, que salga en el nombre de Jesús. Ese miedo que paraliza, fuera en el nombre de Jesús. Alto precio Él pagó. Es Él. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Oh, gloria. Él me sostendrá. Deja ir todo miedo, toda ira, todo pensamiento contrario. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él entiende y conoce tu dolor. Él sufrió. La justicia. Varón de dolores, cumplió. experimentado en quebranto. Él me sostendrá. Él te entiende, Él te ama, Él te sostiene. Vida eterna tengo en Él. Oh, gloria. Él me sostendrá. Deja de pelear solo. Hasta que le pueda. Deja de pelear solo, sola. Entrégate al Señor. Dile: Señor, ayúdame. Hoy renuncio a mi soberbia. Ayúdame. Solo no puedo. Sola no puedo. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame. Matado el Salvador. Él me sostendrá. Vamos, iglesia. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Que se escuche. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Al norte, al sur, al este y al oeste declaramos: porque de tal manera nos amó el Señor. Él fue a la cruz del Calvario por amor, como estaba escrito: el justo por los injustos. Él es nuestro noble sostén. Echa tus cargas sobre Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos de nuevo con el coro y nos vamos en esa bendición. Me sostendrá. Créele, dile: alma mía, cree, alma mía, cree, alma mía, recibe, alma mía, recibe, recíbelo, recibe, dile: alma mía, no estás solo, alma mía, no estás sola, alma mía, me sostendrá. Gracias, Señor. Él me sostendrá. Descansa en Él. Descansa en Él. Es a Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. 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 Aleluya. Él pelea por nosotros.
nosotros. Él es nuestro papá y es eternamente nuestro Padre. Y Él nos ama. No estés pidiendo, es que nadie me ama. No, no ofendas. Él te ama. Él te ama tanto. Y Él se goza en que te salvó. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La paz de Dios sea contigo. Shalom Alejem, iglesia. Dios te bendiga. Recuerda, persevera. No es un culto nada más, es ser cristiano todos los días, en todo respirar, en todo momento. Persevera en Él. Aleluya.